Señal directa. Continuamos en señal informativa. Vamos a la línea telefónica. El doctor Roberto Castellán está en la misma con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días. El gusto es mío. Muy buenos días, Belén, y a todos nuestro auditorio, radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Les deseo una excelente semana. Pues hay una gran cantidad, como que se reprodujeron, de hechos de violencia en Jalisco. Se reprodujeron o quizás se hicieron más visibles dadas las circunstancias que está viviendo actualmente también en todo el país. Pero si nos damos cuenta, pues Jalisco está inclusive a nivel nacional convirtiéndose ya en noticia semanal. La última de ellas grande es el descubrimiento de 20 cuerpos embolsados en Ixtlahuacán, en un canal de Ixtlahuacán. Sin embargo, dentro de este enorme cúmulo de notas sobre asuntos de seguridad, homicidios, desaparecidos, etcétera, también hay notas pequeñas que parecen pues meras anécdotas o meros anecdotarios, pues con la gravedad de todas las demás, y pasan desapercibidas o se les da un sesgo que hasta pareciera medio, porque no decirlo, medio tragicómico. Me voy a referir, en la semana pasada hubo una persecución policíaca en Tlaquepaque, una persecución de elementos de la Fiscalía que le hacen señalamientos para que se detenga a un automóvil considerado por ellos sospechoso, un automóvil al parecer de lujo, circulando en sentido contrario, sin placa. Lo consideran sospechoso, se le pide que se detenga. En lugar de detenerse, arranca con mayor velocidad, hay una persecución, esta persona va y se refugia porque es un funcionario del ayuntamiento, creo que es un regidor del ayuntamiento, va y se refugia en la casa de la presidenta municipal, etcétera, pasa todo este tipo de cosas. Lo importante aquí, desde mi punto de vista, hay dos cosas que son muy, muy preocupantes, porque creo que en cierta manera contribuyen con un granito de arena a este enorme ciclo de violencia en Jalisco, y es el uso de armas letales en una determinada persecución. Lo primero que yo me pregunté es qué determina el que unos policías decidan desenfundar su arma y dispararle a un carro al que están persiguiendo. Lo que yo me pregunto es si los policías que persiguen a una persona sospechosa, yo no estoy diciendo ahorita que el sospechoso sea una hermanita de la caridad, pudo haber sido el jefe de una gran organización de narcotraficantes, pudo haber sido alguien que acababa de cometer un asesinato, alguien que acaba de cometer un asalto, un secuestro, etcétera. Probablemente era el mayor sospechoso que exista en la tierra, o simplemente un automóvil que podría ser usado para cometer un crimen. ¿Cuál es el protocolo que debe seguirse en esos casos? Ahora, mi pregunta es, ¿los policías siguieron el protocolo de persecución empleando armas letales en la persecución? Un protocolo en cualquier país del mundo, yo no sé si exista así en Guadalajara o si existe así en Jalisco, pero te va a señalar inclusive las formas de perseguir a delincuentes, cómo solicitar ayuda en caso de esta persecución, si los estás persiguiendo en una zona residencial, en una autopista, en una zona escolar, en una zona donde hospitales, a los horarios, si son horarios de salida de clase, si son horarios de salida de trabajadores, si está cerca de un mercado, etcétera, etcétera. Y el uso de las armas en una persecución, por supuesto que está por mucho más reglamentado. No puedes perseguir a un automóvil tirando de balazos como en las películas de policías antiguas, inclusive esas películas gringas en donde para todo hay persecuciones. Todas las persecuciones en un país en un país con un Estado de Derecho están reglamentadas y obedecen a un protocolo. ¿Qué es lo que me llama la atención de aquí? Bueno, yo casi podría estar seguro, no lo aseguraría porque definitivamente no lo sé, es que los policías no son investigados. Nunca se investiga si hicieron uso del protocolo, quién disparó, cuántos disparos se hicieron, por qué disparó, desde qué ángulos estuvo disparando, y si estos policías pudieron poner en riesgo la vida de otras personas
personas o del mismo conductor del automóvil. Los disparos de estos policías están directamente en el cuerpo del automóvil. Si les dispararon a las llantas para detenerlo, que es una barbaridad, creo que eso no se usa en ninguna policía del mundo, pues simple y sencillamente son pésimos policías tiradores, y eso pues nos da a entender que están poniendo en riesgo a población civil. Por otro lado, el objetivo fundamental de la policía es llevar a los delincuentes frente a la justicia, no exterminarlos. Nunca un policía va a intentar, vuelvo a lo mismo de los protocolos, salvo que esté en riesgo su vida, que esté puesta en riesgo su vida, disparar contra una persona armada. Protocolo que han usado mucho de manera muy mañosa policías en los Estados Unidos para dispararle sobre todo a personas que les llaman de color, a los negros, que ellos pues los tratan casi de otra manera como delincuentes, ¿no? Un policía no debe usar su arma más que en ciertas condiciones, y yo dudo muchísimo que estos policías que iniciaron la persecución, hubieran atendido a protocolos. ¿Por qué no se investiga? Y es a lo que voy, de hecho. ¿Y por qué hay hasta cierto punto, no hasta cierto punto, sino una justificación directa del fiscal general frente a lo que hicieron los policías? Porque obviamente caemos otra vez en lo que hemos repetido incansablemente de la situación que nos lleva a tener es entre ellos y es contra ellos. Un malo es un malo, y contra un malo hay que hacer todo lo posible para detenerlo, independientemente si estamos violando Estado de Derecho. Y como pensamos que los malos son ellos y los buenos nosotros, o sea, siempre descartamos que la policía esté en el bando de los malos, pues siempre vamos a justificar el uso de este tipo de acciones por fuera de protocolos para perseguir delincuentes. Me acordé, y no ha cambiado nada, y me lo hicieron saber también algunas personas, que el 25 de julio de 2010 fue asesinada una jovencita, Rosalba Frank Ramírez, de 18 años, quien había sido secuestrada unos días antes saliendo del colegio Cervantes. La secuestraron, la tuvieron detenida en un hotel. Hubo una persecución también, el automóvil choca en Vallarta y Chapultepec por los disparos que venía siguiendo la policía. Obviamente la jovencita es alcanzada por estos disparos y muere. Ahí hubo una destitución de los jefes policíacos y de los policías que hicieron la persecución, porque a todas luces ningún policía puede perseguir al más peligroso delincuente, en este caso inclusive en el de 2010 de la jovencita Rosalba Frank Ramírez, traían una persona secuestrada. En el caso al que me estoy refiriendo yo de Tlaquepaque, por supuesto que no sabían si traían una persona secuestrada, si la otra persona de veras se asustó, si estaba huyendo ella misma de un ilícito. La justificación de un tipo de hecho así, pues nos da un amplio espacio para el uso indebido de la fuerza de las policías. Ahora, voy a terminar con una hipótesis que va a parecer descabellada, probablemente no caiga bien, se piense que ya me puse de parte de los delincuentes o que haya gente que pretende beneficiar a los delincuentes, pero estuve revisando una gran cantidad de casos muy simples, que podrían ser similares, y la hipótesis sería la siguiente: júzguenla. Vamos a suponer que el conductor del automóvil muere por los disparos. Llega esta misma policía que hizo los disparos, ve la escena del crimen, y en vez de bajarse, se da la vuelta y se va. Y regresa 20 o 30 minutos después de que haya mucha gente ahí, ya con los hechos, ya más policías municipales, qué sé yo, y lleguen a investigar el problema, porque les avisaron que había disparos. Esto, por supuesto, que no es la primera vez que se alteran las escenas del crimen, que de repente aparecen automóviles en donde hubo un balaceo, donde pasó otro automóvil y los balaceó. ¿Cuántas veces hemos oído lo mismo? ¿Quién nos garantiza que no hubiera sucedido esto frente a la nula investigación, que es lo que he venido repitiendo, de cada uno de estos casos? En México, y especialmente en Jalisco, no se investiga el protocolo de los policías, no se investiga absolutamente para nada el uso de la fuerza. Llamarle justicia a un acto pues realmente fue completamente fuera de la ley, pues es un completo despropósito. Ahora, los policías tienen que actuar contra los delincuentes, por supuesto que sí tienen que actuar contra
contra los delincuentes, pero siempre apegados a un determinado tipo de protocolos y esto es muy importante, siempre protegiendo la vida humana, incluyendo la vida de los delincuentes, pero también protegiendo la vida de los mismos policías. En Zapopan acaba de suceder en donde hay un policía muerto, un aparente delincuente también muerto y hay 4 personas heridas graves, entre ellos algunas personas que pasaban por ahí. Yo lo que me pregunto es si cada vez que hay que perseguir delincuentes deben de morir una gran cantidad de civiles y deben de morir también policías y delincuentes, que si estamos todavía en la época del antiguo este o en la época del dispáreles en caliente o en la época en donde la vida humana pasó a un segundo plano frente a el tipo que nosotros llamamos enfrentamientos. Quiero terminar, perdón por extenderme, pero con una anécdota que me tocó vivir hace muchísimos años en París. Una persona rodeado de bombas, se amarró bombas, se metió a una guardería donde había pequeñitos. La policía actuó, creo que 2 días después, revisó y mataron al individuo. Bueno, estos policías inmediatamente fueron sujetos a investigación. Luego parece fueron héroes, pero los pusieron como sujetos a investigación para ver si el recurso de usar armas letales era el único recurso que podrían haber empleado para detener al delincuente. Creo que estamos muy lejos de eso y la situación en la que ya estamos metidos de que es entre ellos y ellos son los malos y nosotros los buenos, nos va a seguir permitiendo pues que la policía siempre saque la pistola y le dispare al que ella consideró un terrible sospechoso. Ese es mi comentario para el día de hoy. Pues sí, doctor, la situación de la violencia en Jalisco sigue igual, no ha cambiado y me parece que algo que podemos destacar de esto que usted nos refiere es sobre todo la falta de una estrategia y la falta de labores de verdadera inteligencia para hacer frente al momento que se vive, ¿no? Y protocolos también, y algo que me preocupó mucho también de una gran cantidad de periodistas es que inmediatamente fueron a criminalizar al chofer, que si era un borracho, que si era un prepotente, que si no sé qué, pero no se piensa, yo creo que no se ha investigado hasta este momento si a los policías se les está investigando el protocolo que debieron de usar en esa acción. Claro. Yo no creo que haya investigación al interior de los cuerpos policíacos, sino hay una justificación de cualquier tipo de acciones de estos, como la hizo el fiscal general. Claro. Muchas gracias, doctor. Como siempre, un placer escucharlo. Al contrario, un gran abrazo. Muy buen día. Muchas gracias. El doctor